Hola, buenos días. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver, varios teoremas de convergencia de sucesiones que van a ir encaminados a demostrar un teorema cuyo nombre popular es el teorema del sándwich o teorema de compresión. Y después vamos a ver dos ejemplos, vamos a ver aplicaciones de este teorema en dos ejemplos de convergencia de sucesiones que no son tan triviales. Muy bien. Entonces, comencemos con un teorema eh, muy sencillo que dice lo siguiente. Supongamos que AN es una sucesión en R. Convergente. Si cada término de la sucesión es mayor o igual que cero, entonces el límite de la sucesión también va a ser mayor o igual que cero. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a demostrarlo. Supongamos que este límite, el límite cuando n tiende a infinito de AN se llama A. Entonces lo que tenemos que demostrar es que A es mayor o igual que cero. Pues vamos a hacerlo por contradicción. ¿Qué significa que A no sea mayor o igual que cero? Significa que A es estrictamente menor que cero. Entonces supongamos que A es estrictamente menor que cero. Voy a hacer un dibujito para explicarles cuál va a ser el esquema de la demostración. Imagínense que aquí está cero. Sabemos que todos los términos de la sucesión, no sé cómo estén, pero todos eh, están a la derecha de cero, porque todos son mayores o iguales que cero. Y estamos asumiendo que el límite es menor que cero. Entonces el límite estaría por aquí. Como A es menor que cero, entonces menos A es mayor que cero. Pues vamos a considerar como nuestro épsilon este valor menos A. Y nos vamos a fijar en el intervalo, o sea, en la épsilon vecindad de A. ¿Quién sería A menos épsilon? Ahí. El intervalo A menos épsilon, A más épsilon sería igual al intervalo A menos A, A más menos A, ¿no? Quedaría así. Y esto es igual a 2 veces A, 0. Es decir, el intervalo estaría por aquí, estaría 2A. Y la épsilon vecindad de A sería precisamente este intervalo. ¿Sí? Como la sucesión converge a A, eventualmente todos los términos van a estar en esta vecindad. Y eso va a ser una contradicción porque en esta vecindad todos los elementos son negativos y habíamos supuesto que todos los términos de la sucesión eran mayores o iguales que cero. Entonces, pues vamos nada más a escribir esto que les acabo de explicar. Esto fue simplemente la interpretación geométrica. Muy bien. Entonces, como, como la sucesión converge a A, es decir, como el límite cuando n tiende a infinito de AN es igual a A, pues va a existir un n sub épsilon tal que para cualquier n mayor o igual que n sub épsilon, se cumple que AN está en la épsilon vecindad de A, es decir, AN está en el intervalo A menos épsilon, A más épsilon, que ya vimos que es 2A, 0. Esto quiere decir que para cualquier n mayor o igual que n épsilon, el elemento AN pertenece a este intervalo. ¿Y eso qué quiere decir? Eso quiere decir que para cualquier n mayor o igual que n épsilon, 2A
es estrictamente menor que AN y este a su vez es estrictamente menor que 0. Y esta es una contradicción porque AN es mayor o igual que 0 para toda N. Entonces, ¿esta contradicción cómo se originó? Esta contradicción se originó al suponer que A era negativo. Y como esto no puede suceder, pues concluimos que A es mayor o igual que 0 y con esto terminamos la demostración. ¿Sí? Muy bien, pues este es un teorema muy sencillo. Si tenemos una sucesión de números no negativos y converge, pues el límite es no negativo. Ok. El teorema 2 se va a llamar teorema de comparación. Bueno, el segundo teorema que vamos a probar hoy se llama teorema de comparación. Y dice lo siguiente. Supongamos que AN y BN son dos sucesiones convergentes. Si resulta que AN es menor o igual que BN para todo n en los naturales, pues entonces el límite cuando n tiende a infinito de AN va a ser menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de BN. ¿Sí? Lo que nos está diciendo, si tenemos dos sucesiones que convergen, así aquí no hay que demostrar que nada converge, y cada término de la primera sucesión es menor o igual que el término correspondiente de la segunda sucesión, entonces los límites también, el límite correspondiente a la primera sucesión va a ser menor o igual que el límite correspondiente a la segunda sucesión. Pues vamos a demostrarlo, esto es consecuencia del teorema anterior. Pues vamos a usar lo que vimos la clase pasada, de las operaciones entre sucesiones. Como la sucesión AN y la sucesión de los BNs convergen, ayer probamos que si una sucesión converge y la multiplicamos por un escalar, entonces también converge. Esto quiere decir que la sucesión menos AN también converge. Y también probamos que la suma de sucesiones convergentes es convergente y esto quiere decir que la sucesión Bn menos An pues también converge. Y ahora observen que como Bn es mayor o igual que An para todo n, entonces si pasamos el AN que está aquí sumando lo pasamos restando, pues vamos a tener que BN menos AN va a ser mayor o igual que 0 para todo n en los naturales. Eso quiere decir que esta sucesión es una sucesión convergente en la que cada término es mayor o igual que 0. Pues estamos en las condiciones del teorema anterior y esto quiere decir que el límite cuando n tiende a infinito de Bn menos An pues también va a ser mayor o igual que 0. Pero ayer probamos que el límite de una suma de sucesiones, cuando ambas convergen, es la suma de los límites. Entonces, lo voy a escribir de este lado. Esto quiere decir que 0 es menor o igual que el límite que teníamos arriba, es decir, el límite cuando n tiende a infinito de Bn menos An. Pero este de aquí va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de Bn más el límite cuando n tiende a infinito de menos An. Y ayer vimos también que los límites sacan constantes y pues esto sería igual al límite cuando n tiende a infinito de Bn menos el límite cuando n tiende a infinito de An. Y ahora simplemente pasamos este que está restando, lo pasamos del otro lado sumando. Y por lo tanto concluimos que el límite cuando n tiende a infinito de An va a ser menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de Bn. Y si se fijan, eso es justo lo que queríamos demostrar.
Muy bien. Un corolario muy sencillo. Si tienen una sucesión Bn convergente y se cumple que para cualquier n en los naturales, A es menor o igual que Bn, quien a su vez va a ser menor o igual que C, entonces A va a ser menor o igual que el límite cuando n tiende a infinito de Bn, quien a su vez va a ser menor o igual que C. ¿Por qué? Pues podemos ver cada uno de estos valores fijos, A y C, lo podemos ver como los términos de la sucesión constante A y los términos de la sucesión constante C. La sucesión constante A converge a A y la sucesión constante C converge a C. Entonces, simplemente aplicamos el teorema anterior. ¿Sí? Es muy sencillo. No voy a escribir la demostración. Ok, ahora sí llegamos al teorema del sándwich o teorema de compresión. Muy bien, dice lo siguiente. Sean AN, BN y CN tres sucesiones en R. Supongamos que AN es menor o igual que BN, menor o igual que CN para todos los N en los naturales. Si la sucesión de los ANs y la sucesión de los CNs convergen y además el límite cuando n tiende a infinito de AN es igual al límite cuando n tiende a infinito de Cn, entonces la sucesión de los Bns converge y además el límite cuando n tiende a infinito de Bn va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de An, quien a su vez ya sabíamos que era igual al límite cuando n tiende a infinito de Cn. ¿Sí? No sé si queda claro por qué se llama teorema del sándwich. Voy a hacer un esquemita acá, ¿no? Quiere decir que si AN es menor o igual que BN, menor o igual que CN, y solo sabemos que esta converge y esta converge. Entonces, el límite cuando n tiende a infinito de esta, supongamos que es igual a L, y también el límite cuando n tiende a infinito de este de aquí también es L, entonces a esta de aquí, digamos ya lo aplastamos a Bn con este límite y este límite. Eso quiere decir, lo que nos está diciendo el teorema, es que esta sucesión no le queda otra más que converger y además va a converger a este valor L. ¿Sí? Bueno, esa es la explicación, vamos a demostrarlo. Muy bien, demostración. Pues a ver, aquí sí hay que tener cuidado, no es tan sencillo como en los teoremas que acabamos de ver. Aquí sí nos están pidiendo demostrar que Bn converge. Entonces vamos a escribir qué queremos demostrar. Primero llamemos L al límite cuando n tiende a infinito de AN, que ya sabemos que también es el límite cuando n tiende a infinito de Cn. Entonces, el teorema nos está pidiendo demostrar que las Bns convergen y además su límite es este valor L. Entonces, lo que hay que demostrar es que el límite, cuando n tiende a infinito, de Bn es igual a L. Esto ya implica que la sucesión converge. Ahora, ¿qué significa demostrar que el límite de esta sucesión es igual a L?
Pues que para cualquier epsilon existe un natural a partir del cual todos los términos están epsilon cercanos de este valor. Entonces, como en todas las demostraciones de esta semana, damos un valor epsilon mayor que 0 y lo que tenemos que demostrar es que existe este valor n epsilon en los naturales, tal que si n es mayor o igual que n epsilon, entonces el valor absoluto de Bn menos L es menor que epsilon. Déjenme subrayarlo, siempre es bueno tener como claro qué es lo que uno quiere demostrar, porque si no sabemos hacia dónde vamos, pues nunca vamos a llegar. Muy bien, entonces esto es lo que queremos demostrar. Entonces voy a hacer un esquema por aquí. Imagínense, aquí está la recta real, por aquí está L, yo ya di un epsilon mayor que 0, entonces me puedo fijar en la epsilon vecindad de L, es decir, L menos epsilon y L más epsilon. Muy bien, la voy a pintar aquí de rosa. Ok, entonces, como la sucesión AN converge a L, va a existir un momento N1 en los naturales, tal que si n es mayor o igual que n1, entonces el elemento AN ya está en la epsilon vecindad de L. Es decir, L menos epsilon, AN, perdón, pertenece al intervalo L menos epsilon, L más epsilon. Digamos, cae por aquí los ANs. A partir de este momento, todos los ANs ya están en esta vecindad rosa. Pero también la sucesión Cn converge a L. Eso quiere decir que va a existir un segundo momento, digamos n2 en los naturales, tal que si n es mayor o igual que n2, entonces Cn pertenece a L menos epsilon, L más epsilon. Quiere decir que el elemento Cn pues no se cae en algún punto de este intervalo. Y ahora recuerden que la sucesión Bn, los términos de la sucesión Bn, siempre son mayores o iguales que An y menores o iguales que Cn. Quiere decir que si yo me tomo cualquier número natural que sea mayor o igual que n1 y mayor o igual que n2, el término Bn va a caer en el intervalo determinado por An y por Cn. Por aquí van a estar todos los Bns. Y en particular va a quedar en la epsilon vecindad de L y por lo tanto va a converger. Muy bien, entonces pues vamos a escribir esto que acabo de decir. Nos tomamos, como siempre, n epsilon igual al máximo entre n1 y n2. Esto quiere decir que si n es mayor o igual que n epsilon, pues en particular es mayor o igual que n1 y también es mayor o igual que n2. Y por lo tanto, se cumplen estas dos contenciones. Entonces, nos tomamos un n mayor o igual que n epsilon arbitrario. Y esto quiere decir que, para empezar, AN va a estar en este intervalo. ¿Qué significa eso? Pues eso va a significar que L menos epsilon va a ser menor que AN. Pero además AN siempre es menor o igual que CN y que BN, y BN siempre es menor o igual que CN. Pero como n es mayor o igual que n epsilon, pues la n también es mayor o igual que n2 y por lo tanto Cn está en este intervalo. En particular, eso quiere decir que Cn es más pequeño que L más epsilon. ¿Y esto qué quiere decir? Pues nos fijamos únicamente en estos tres pedacitos de la desigualdad. Esto quiere decir que Bn pertenece al intervalo L menos epsilon, L más epsilon, o equivalentemente, el valor absoluto entre Bn y L es menor que epsilon. Y esto para todo n mayor o igual que n epsilon. Y pues regresamos a donde habíamos empezado, que queríamos demostrar la existencia de un n epsilon a partir del cual se cumplía esta desigualdad. Y justo encontramos
este n epsilon, a partir del cual se cumple la desigualdad que queríamos. Con esto terminamos la prueba y pues ya tenemos el teorema del sándwich. Muy bien. Bueno, con este pueden ya probar un teorema, un ejercicio de su tarea, que se los voy a escribir aquí. Lo voy a poner como un teorema ejercicio, porque es súper práctico este, pero es un ejercicio que ustedes tienen que entregar. Y sale fácil con lo que acabamos de ver. El teorema dice así: sea AN una sucesión, entonces los siguientes enunciados son equivalentes. Acuérdense que enunciados sean equivalentes significa que si ustedes suponen uno, el otro es cierto y así. Solo que aquí son tres enunciados. El primer enunciado es que el límite cuando n tiende a infinito de a n es igual a L. El otro enunciado es que el límite cuando n tiende a infinito de a n menos L es igual a 0. Esto es casi trivial, sale de lo que vimos la vez pasada. Me voy a pasar una nueva hoja para que no se corte. Y el tercer enunciado dice que el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a n menos L es igual a 0. En el ejercicio creo que también se les pide demostrar, bueno, la demostración de esto es un ejercicio. Y me parece que en el mismo ejercicio les puse este otro. Si límite cuando n tiende a infinito de la sucesión a n es igual a L, entonces el límite cuando n tiende a infinito del valor absoluto de a n es igual al valor absoluto de L. ¿Sí? Este no es una equivalencia. Si la sucesión converge, el valor absoluto también. Pero el recíproco es falso. Y el ejemplo es la sucesión menos 1 a la n, esta pobre que le hemos usado de contraejemplo siempre. Pues esta ya sabemos que no converge, pero ¿quién es la sucesión formada por los valores absolutos de los menos 1 a la n? Pues esta sucesión es, como menos 1 a la n es más o menos 1, pues esta sucesión es la sucesión constante 1, la cual sí converge. Entonces, tengan cuidado cuando usen este teorema. Este de aquí es una única implicación. El regreso es falso. El único caso en el que es cierto es precisamente cuando el límite ya era 0. ¿Sí? O sea, si el límite de esta sucesión es 0, entonces sí va a ser cierto que esta converge a 0, pero eso es justo lo que se les pide demostrar en este teorema. Y la demostración de este de aquí también es un ejercicio, está en su guía. Salen ya muy fácil usando el teorema de compresión y las desigualdades del triángulo. Ok, ahora sí vamos a ver unos ejemplos más interesantes en los cuales vamos a aplicar el teorema de compresión. El primer ejemplo dice lo siguiente. Consideren un valor b en el intervalo 0,1. Y el teorema dice que el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión b a la n es igual a 0. ¿Sí? Observen que si b es igual a 0, pues entonces 0 a la n es 0 y por lo tanto eso sería la sucesión constante 0, la cual sí converge a 0. Pero si b es igual a 1, entonces b a la n sería la sucesión constante 1, la cual converge a 1. Por eso los casos interesantes ocurren precisamente en el intervalo abierto 0, 1. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a demostrarlo. Para la demostración vamos a usar
la desigualdad de Bernoulli que ustedes demostraron por inducción en la guía 1. Entonces les voy a recordar aquí. Recordemos, bueno, recordar la desigualdad de Bernoulli. Que decía lo siguiente, para cualquier valor a mayor o igual que menos 1, bueno, no me acuerdo si se los escribí con A o con H, se cumple que 1 más a la n es mayor o igual que 1 más n a la a para todo n en los naturales. ¿Sí? Entonces, la voy a poner aquí, esta la vamos a usar en este ejemplo y en el que sigue. ¿Sí? Entonces, acuérdense muy bien de esta desigualdad. Ok, entonces, ¿qué queremos demostrar? Les recuerdo, lo que queremos demostrar es que el límite, cuando n tiende a infinito, de b a la n, es igual a 0. Ok, y sabemos que b pertenece al intervalo 0, 1. Esto quiere decir en particular que b, como es mayor que 0, tiene un inverso multiplicativo y como b es menor que 1, pues entonces 1 entre b va a ser mayor que 1 entre 1, que es igual a 1. Muy bien, ¿de aquí qué concluimos? De aquí concluimos que 1 entre b menos 1 es mayor que 0. Pues vamos a definir, sea a, lo definimos como 1 entre b menos 1. Como es mayor que 0, en particular es mayor o igual que menos 1, y por lo tanto podemos aplicar la desigualdad de Bernoulli. Pues vamos a aplicarle la desigualdad de Bernoulli. ¿Qué nos decía la desigualdad de Bernoulli? Que en este caso 1 más a la n es mayor o igual que 1 más n por a. Y observen que como a es mayor que 0, 1 más n por a también va a ser mayor que 0 y por lo tanto bueno, este y este tienen inversos multiplicativos y yo puedo pasar este dividiendo y la desigualdad no se altera porque los dos son términos positivos. Entonces, este es mayor que 0 y esto implica que 1 entre 1 más NA es mayor o igual, perdón, que 1 entre 1 más a la n. ¿Sí? Y todo esto es mayor o igual que 0 para toda n en los naturales. Muy bien. Ahora, quiero que observen que como 1 más NA es mayor o igual que NA, entonces 1 entre NA pues va a ser mayor o igual que 1 entre 1 más NA. Entonces vamos a juntar esta desigualdad con esta que teníamos aquí. La voy a voltear nada más para que se vea más bonito. Esto va a querer decir que 0 es menor o igual que 1 entre 1 más a la n, quien a su vez era menor o igual que 1 entre 1 más NA, y este es menor o igual que 1 entre NA. Me voy a llevar esto a la siguiente página porque aquí se va a cortar. Ok. Si se fijan, pues aquí ya aparece una sucesión que sabemos que converge. Sabemos que la sucesión 1 entre n converge a 0. Si la multiplicamos por la constante 1 entre a, también converge a 0. Entonces, esto converge a 0. Aquí hay otro 0 y por lo tanto todo lo que está aquí adentro va a converger a 0. ¿Sí? Entonces, lo voy a poner aquí. Como el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre NA es igual a 1 entre A por el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n, que es igual a 1 entre A por 0, pues entonces, por el teorema de compresión,
concluimos que el límite, cuando n tiende a infinito, de 1 entre 1 más a la n es igual a 0. Lo voy a subrayar nada más para que veamos. Pues ya sabemos que es igual a 0. Pues ahora lo que vamos a ver es quién es este valor. Este valor 1 entre 1 más n a la 1 entre 1 más a la n, ¿quién es? Entonces vamos a ponerlo como una observación. Observación. Recuerden que a lo habíamos definido como 1 entre b menos 1. Eso quiere decir que a más 1, paso este menos 1, lo paso sumando, va a ser igual a 1 entre b. Y ahora este b lo paso multiplicando y el a más 1 lo paso dividiendo. Y esto me quedaría que b va a ser igual a 1 entre 1 más a. Y esto quiere decir que b a la n es igual a 1 entre 1 más a la n, que ya saben que es igual a 1 a la n entre 1 más a la n igual a 1 entre 1 más a la n. Entonces, qué padre, esto que teníamos aquí en azul, pues resulta que es igual al bn. Y por lo tanto, pues concluimos que el límite cuando n tiende a infinito de b a la n va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de 1 entre 1 más a la n, pero este límite ya lo habíamos calculado. Pues esto es igual a 0 y con esto acabamos el ejemplo. ¿Sí? Ok. Son de estos ejemplos, digamos, clásicos, que la demostración no es tan sencilla. Eventualmente se usó el teorema de compresión aquí, pero el truquito este de usar la desigualdad de Bernoulli pues no es tan evidente. Pero les digo, la mejor forma de aprender matemáticas es haciendo ejercicios, viendo teoremas, viendo demostraciones, y así uno empieza a aumentar, digamos, el almacén de técnicas que todos los matemáticos y las personas que utilizan matemáticas deben tener ahí bien lleno de provisiones. Ok, el siguiente y último ejemplo de la clase de hoy es el siguiente límite. Consideremos c un valor mayor o igual que 1. Entonces, el límite, cuando n tiende a infinito, de c a la 1 entre n, es igual a 1. Aquí quizás quiero poner una nota, porque realmente la teoría de las raíces enésimas y en general toda la teoría de exponenciales y logaritmos es un tema que corresponde a cálculo 2. Ahí se va a formalizar todo eso. Pero para no dejarlo tan ambiguo, pues podemos definir c a la 1 entre n como el valor tal que c a la 1 entre n, si lo elevamos a la n, nos da igual a c. ¿Sí? Y algo que vamos a necesitar es una observación. Fíjense que bueno, a ver, eso mejor lo pongo en su momento, para ahorita no ensuciar mucho esta parte. Entonces, para aquellos que tengan duda de qué significa esto, pues ya es el valor tal que si yo lo elevo a la n, me da c. Muy bien, entonces vamos a demostrar este límite. Demostración. Entonces, por demostrar que el límite, cuando n tiende a infinito, de c a la 1 entre n es igual a 1. Esto para toda c mayor o igual que 1. Pues hay un caso que es muy fácil. Caso 1. Si c es igual a 1. Pues en este caso, la raíz enésima de c es igual a 1 porque 1 a la n es igual a 1, ¿no? Entonces, la raíz enésima de c es igual a 1 y por lo tanto, el límite, cuando n tiende a infinito, de c a la 1 entre n, en realidad es el límite de la sucesión constante 1, que es igual a 1. Entonces, en este caso, pues ya está.
El caso interesante es cuando C es estrictamente mayor que 1. ¿Sí? Y ese es el que vamos a analizar. Pues a ver, una observación. Si C es estrictamente mayor que 1, entonces C a la 1 entre n también va a ser mayor que 1. ¿Esto por qué? Les digo, esto es parte de la teoría que se ve en cálculo 2, pero aquí ya podemos irnos dando una idea de por qué. Fíjense, si no fuera así, si esto fuera al revés, pues entonces tendríamos que 1 sería mayor o igual que C a la 1 entre n. Entonces lo voy a poner aquí. Si no fuera cierto, y esto querría decir que esto ya lo demostraron ustedes en su guía 1, que 1 a la n sería mayor o igual que este valor a la n. Pero este de aquí es C y este de acá es 1. Y tendríamos que 1 es mayor o igual que C, pero justo estamos suponiendo que C es mayor que 1. Entonces esto sería una contradicción. ¿Sí? Por lo tanto, pues esta observación sí es cierta. ¿Sí? Entonces aquí cerramos el paréntesis. Ok. Vamos a definir, la demostración va a ser parecida al caso de la sucesión B a la n. Definamos para cada n en los naturales el valor a n como C a la 1 entre n menos 1. Observen que si C a la 1 entre n es mayor que 1, entonces C a la 1 entre n menos 1 es mayor que 0. También observen que de aquí, lo voy a poner aquí, otra observación. Si nosotros pasamos el C a la 1 entre n, más bien el menos 1 lo pasamos sumando, nos quedaría que C a la 1 entre n es igual a la n más 1. Y esto querría decir que C a la 1 entre n a la n, pues es C, porque esa fue nuestra definición de este valor, sería igual a la n más 1 a la n. Entonces, este de aquí va a ser importante, lo voy a guardar por aquí. ¿Sí? Muy bien. Y esto de aquí les debe recordar a la desigualdad de Bernoulli, es justo uno de los términos de la desigualdad, solamente que aquí en vez de A tenemos AN. Pero como AN es mayor que 0, se vale la desigualdad de Bernoulli. Entonces voy a ponerlo aquí. Por la desigualdad de Bernoulli. Se cumple que C, que es igual a la n más 1 a la n, es mayor o igual que 1 más n por an. Vamos a llevarnos esto del otro lado para que no se corte. Y pues esto quiere decir que C menos 1, este 1 lo paso restando, C menos 1 va a ser mayor o igual que n por a la n. Muy bien. Y ahora observen que pues yo puedo pasar este n que está aquí multiplicando, lo puedo pasar dividiendo y la desigualdad no se altera. Eso me quedaría que C menos 1 entre n va a ser mayor o igual que a n. Y además todos los AN ya dijimos que eran positivos. Eso lo teníamos acá. ¿Sí? Todos los AN son mayores que 0. Muy bien. Entonces vamos a usar el teorema de la compresión y esto me va a decir que como el límite, cuando n tiende a infinito, de C menos 1 entre n, acuérdense que C es una constante. Entonces C menos 1 es constante y por lo tanto este límite va a ser igual a C menos 1 por el límite cuando n tiende a infinito de 1 entre n, que es igual a C menos 1 por 0 igual a 0. Entonces, como este se va a 0 y este pues también se va a 0, la sucesión de los ANs converge y converge a 0. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, por el teorema de la compresión,
el límite cuando n tiende a infinito de AN es igual a 0. Y ahorita, ¿qué nos queda? Pues recordamos esta igualdad, ¿sí? Como AN es igual a C a la 1 entre n menos 1, pues entonces el límite cuando n tiende a infinito de C a la 1 entre n va a ser igual al límite cuando n tiende a infinito de AN más 1. Y como este límite existe y la sucesión de puros unos también converge a 1, pues este límite existe y por lo tanto este también existe. ¿Cuánto es esto? Pues a ver, si AN convergía a 0, AN más 1 converge a 1. Entonces concluimos que el límite cuando n tiende a infinito de C a la 1 entre n, pues es igual a 1 y con esto terminamos la prueba. En su tarea se les pide demostrar lo voy a poner aquí como un ejercicio, se les pide demostrar que si la C está en el intervalo 0,1, entonces el límite cuando n tiende a infinito de C a la 1 entre n es igual a 1. Y también hay un ejercicio interesante ahí en su tarea que es demostrar que el límite cuando n tiende a infinito de n a la 1 entre n es igual a 1. Los dos se hacen con técnicas muy parecidas a las que acabamos de ver usando la desigualdad de Bernoulli. Ok, pues con esto terminamos este video y la siguiente semana vamos a seguir trabajando con sucesiones y en particular nos vamos a concentrar en dos teoremas muy importantes, el teorema de la convergencia monótona y el teorema de Bolzano-Ballestras. Muy bien, pues terminamos y descansen, nos vemos en el siguiente video.